Hola, ¿cómo están? Acá les voy a dar la explicación de lo que sería el trabajo práctico número 12, que va a ser el último trabajo que vamos a tener este año. Me encantaría darles más actividades, pero tristemente no van a dar los tiempos y no vamos a poder ver más temas de historia. Incluso me hubiera encantado llegar a temas más actuales, pero bueno, es lo que se pudo. Acá primero el trabajo lo que tenemos es una explicación de qué es lo que se desea que ustedes logren, qué habilidades logren tener después de hacer este trabajo. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que ustedes cuando hagan las actividades que yo les voy a proponer, esas actividades están hechas de tal manera que ustedes también logren hacer o aprender algunas ciertas habilidades. Entre ellas, identificar situaciones relacionadas al mundo del trabajo en el tiempo histórico estudiado, en este caso el primer peronismo, comparar distintas situaciones laborales a través del tiempo y reflexionar acerca del mundo del trabajo como un derecho humano. Si ustedes logran hacer eso cuando hagan las actividades, me voy a sentir totalmente satisfecho. Ahora bien, ¿cómo se divide este trabajo? Primero tenemos acá un relato ficticio de una discusión, charla entre dos amigas. Fácilmente puede suceder con cualquier grupo de amigas hoy en día. Tienen que ustedes leer esta discusión que hablan sobre Perón. Y entonces ustedes después tienen que hacer la primera actividad. La primera actividad dice: ¿cuál de las dos personas te parece que tiene razón? ¿María o Juana? ¿Por qué? Es importante que esta actividad la hagan, ¿tá?, sin leer todo lo que hay después, porque si no, no tiene gracia. La idea es que ustedes puedan dar sus primeras impresiones o sus ideas que ya tienen sobre el tema y que después, con lo que van aprendiendo, la modifiquen. No significa que la modifiquen exactamente como yo espero que lo hagan, sino que la modifiquen en base a la nueva información que hay y creen su propia opinión, pero una opinión formada, ¿tá? Sigamos. Luego de eso hay una breve explicación del peronismo. En esta breve explicación les explica primero, en este primer gran párrafo, cómo es que Perón comenzó a obtener un ascendiente político de ser un militar muy poco conocido, que tenía un puesto con poco poder como el Departamento de Trabajo, comienza de a poco a tener un gran ascendiente y cómo comienza a tejer su relación con el sindicalismo y los trabajadores. ¿Tá? Y también cómo es que se llegó a esa situación, cómo fue posible que se llegue a esa situación, que es que entre 1930 y 1943, ¿tá?, existía lo que nosotros vimos la década infame, ¿no?, que tuvo un gran crecimiento económico en los últimos años en cuanto a la industria, pero a costa de bajos salarios, bajos derechos laborales y represión contra los obreros, y además democracia fraudulenta. Entonces había toda una situación de malestar, por decirlo de alguna manera. Después explica cómo fue la reacción de los sectores sociales más poderosos y lo que sucedió después, que fue cuando lo destituyeron, y cuál fue la reacción de los sectores populares, trabajadores, ¿tá?, que fue que lo apoyaron, y ahí se produjo el famoso 17 de octubre de 1945, que fue una manifestación, ¿tá?, que lo liberó. Ahora bien, luego de eso se llama a elecciones. Recordemos que la década infame cayó por un golpe de estado, ¿tá?, cívico-militar, y había un par de gobiernos militares hubo, que después el último llamó a elecciones. ¿Qué pasó? Había dos partidos, obviamente el partido que apoyaba a Perón, que era una combinación de varios partidos pequeños, que luego va a llamarse Partido Peronista, y luego una coalición de varios partidos que era la Unión Democrática. Dentro de esos partidos de la Unión Democrática había partidos de todos los colores, había desde conservadores hasta comunistas. Consideramos que los comunistas habían sido reprimidos durante la década infame por los conservadores, así que había de todo. Las razones de por qué se oponían al peronismo eran variadas. Los conservadores obviamente lo veían como un peligro para lo que son las clases sociales más poderosas. Los radicales lo veían como una especie de fascismo. Lo mismo los comunistas y los socialistas. Todos se mantuvieron en esa posición, solamente después se
hicieron una autocrítica, digamos, del asunto, los comunistas que consideraron que se habían equivocado y que no era tan simple como decir que era fascismo. El peronismo era algo más, lo cual está demostrado por las investigaciones. Pero en ese momento, el único que hizo autocrítica fue ese partido. Obviamente, por lo que ya sabemos la historia, ganó el peronismo y ganó por amplio margen. Ahora bien, ¿por qué ganó por amplio margen? Bueno, primero hay que entender cuáles eran las ideas del peronismo, ¿tá? Que es básicamente intervención estatal en la economía y en los conflictos entre trabajadores y patrones, es decir, regulación, regular. Al mismo tiempo, ¿tá? Una característica propia del peronismo es que se tiene como base de poder mucho los sindicatos, ¿tá? Es decir, también, por lo tanto, los trabajadores. ¿Qué significa esto? Que esto en sí mismo es algo muy particular del peronismo que no se nota tampoco en muchos otros movimientos de la época. En ese momento en Estados Unidos y Europa la mayor parte de los gobiernos de ese momento eran ganados por partidos que decían que el Estado tenía que intervenir regular para evitar crisis económicas como las que había habido antes y para evitar también que el comunismo tome, digamos, simpatía entre los trabajadores. Pero a esto se le agrega el peronismo, también a esas dos cosas se le agrega también el asunto de que la relación que establece muy profunda entre Perón y los sindicatos. Ahora bien, ¿esto significa que era todo amor de rosas? No, como en todos lados siempre hay conflictos. Y entonces la relación entre los sindicatos y Perón no era tampoco que era una cuestión de amor. Era una cuestión de negociación, pacto y intereses en común. Y respeto, por decirlo de alguna manera. Perón también intentaba limitar a los sindicatos en cuanto a su poder. Y los sindicatos también intentaban que no les limiten el poder. El gobierno peronista termina en 1955 tras un golpe militar, que instala una dictadura cívico-militar. A partir de ahí, ya había comenzado con el golpe de 1930, pero a partir de ahí se acelera mucho más la cantidad de golpes de Estado que comienza a haber en Argentina. Recién en 1983 comenzamos a tener una democracia estable. Entre 1955 y 1983 va a ser el momento en que el peronismo va a estar proscripto, es decir, prohibido, donde va a haber grandes conflictos sociales, ¿tá? Que terminan con la última dictadura y la masacre que fue la última dictadura, y que después recién en 1983, en rechazo a la dictadura, aparece la democracia moderna, que por ahora, por lo menos, es estable. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos primero acá que leer diferentes fuentes. Estas fuentes hay dos fuentes. Son fuentes primarias, que son fuentes del momento, de gente que vivió el momento, recopiladas por un gran historiador que se llama Daniel James. Algunas de las cuales, por ejemplo, es esta, que habla sobre la relación entre Perón y los trabajadores, explicado por un sindicalista del momento, que era una persona que no tenía mucho poder en ese momento. Después, la explicación de un trabajador de cómo era la vida en la década del 30 antes del peronismo. Después, la explicación de otro trabajador sobre lo mismo. Después, también la explicación de un sociólogo también sobre lo mismo. Y después también lo mismo. Cómo era la situación antes del peronismo, es decir, en la década del 30. Y cómo la cuestión de la discriminación y la negación de los derechos a los trabajadores, cómo generó una cuestión de malestar y de sensación de injusticia muy fuerte, que después fue uno de los catalizadores del peronismo. Ahora bien, también para entender la forma de ideología de Perón, acá tienen una cita de Perón y acá tenemos otra. Al mismo tiempo también acá tenemos tres fuentes secundarias. ¿Qué son fuentes secundarias? No son fuentes de gente que vivió en el momento o de información creada, producida en el momento, sino de historiadores, de personas especializadas que dan su análisis, ¿tá? Entonces puede ser una fuente de información válida. En este caso de Daniel James, que como le dije es un excelente historiador sobre este tema.
Básicamente le explica cómo pensaba el peronismo lo que era ser ciudadano, cómo era la relación entre trabajadores y ciudadanos, que es más que simplemente decir que el peronismo manipulaba a los trabajadores, no es tan simple. Y después, obviamente, otra vez lo mismo, el tema de la ciudadanía, que era ser ciudadano. Entonces, ¿cuál es la actividad? Primero, en la A tienen que marcar en las fuentes las partes que hagan referencia a los siguientes aspectos del primer peronismo. Entonces, tienen diferentes aspectos, ustedes tienen en estas fuentes que van leyendo, tienen que marcar, ¿tá?, lo que acá mencionan, tienen que buscar las partes que aparecen, ¿tá? Por ejemplo, la relación entre el sindicalismo y Perón. Bueno, las fuentes tienen que encontrar en qué parte hablará de la fuente sobre cómo los sindicatos y Perón se relacionaban, por ejemplo. Luego, tienen que analizar esta imagen. Esta imagen es una imagen muy famosa, que es la imagen de las personas trabajadoras que jamás habían estado en un lugar céntrico, en el centro de Buenos Aires, porque estaba prohibido para ellos. No por ley, pero sucedía, se los prohibía, se los echaba. En donde, en el 17 de octubre, relajándose por el enorme calor que hacía, pusieron los pies en la fuente, o como dirían despectivamente los sectores ricos del momento, las patas en la fuente. Ahora bien, ustedes lo que tienen que hacer es observar la foto y después leer el testimonio, una de las fuentes que ya habíamos visto antes de Lautaro, que ese era uno de los informantes, y escribir qué relación podés establecer entre la foto y cómo se trataban los obreros en la zona más rica de Buenos Aires en la década del 30. ¿Tá? ¿Qué relación podés establecer sobre lo que pasó en el 45, que se nota en esta foto, y lo que pasaba en la década del 30, que te lo demuestra la fuente esa, que es de Lautaro, un obrero que habla sobre lo que pasaba en la década del 30. Luego en la C tienen que pensar qué características del pensamiento del primer peronismo sobre el trabajo te parece que se mantienen en los lugares de trabajo actualmente, es decir, qué características de ahora, que vemos ahora en el trabajo, cuando uno va a trabajar, les parece que se mantienen, ¿tá?, y que fueron idea de ese primer peronismo, ¿tá?, porque antes del peronismo había una forma de trabajar, después del peronismo había otra, ¿tá? ¿Qué ideas les parece que se mantienen? Después ya estaría el trabajo, pero después, esta primera pregunta, se supone que ustedes puedan tener una opinión un poco más formada, ¿tá? Pero eso es para ustedes. Bueno, nos vemos, ojalá les sirva cualquier cosa, me hacen consulta, nos vemos.